¿Qué tal? Vamos a abordar ahora un tema importantísimo en los códigos detectores y correctores de errores, que son los códigos BSH. Los códigos BSH se llaman así por las iniciales de sus autores, Bose, Choudhury y Hockenheim. Voy a presentar primero la base, la definición de los códigos BSH, para entonces hablarles de la parte de codificación y en el video siguiente en la parte de decodificación. Bien, los códigos BSH son códigos cíclicos para corrección de errores aleatorios. Aunque esto no significa que nos puedan acomodar para que puedan ser capaces de corregir errores en ráfaga. Estos fueron descubiertos por Alexis Hockenheim en 1959 y el siguiente año se publicaron también por Bose y Choudhury en 1960. Son códigos cíclicos y esta estructura de códigos cíclicos inicialmente no se había descubierto. Meses después fue comprobado por Peterson en 1960. Si ustedes se fijan en la lista de referencias para este curso, Peterson es uno de los principales autores que ha aportado mucho para la teoría de códigos detectores y correctores de errores. Los códigos BSH son importantísimos y hay varias subclases de códigos BSH. En este curso hemos trabajado con códigos binarios, con códigos con coeficientes en el campo de Galois GF de 2. Sin embargo, pues es importante mencionar que los sistemas digitales de comunicaciones actuales hacen uso de campos de mayor orden. Entonces la subclase no binaria más importante de este tipo de códigos BSH son los códigos de Reed-Solomon. Los códigos de Reed-Solomon provienen de los códigos BSH entonces y trabajan sobre campos más allá de los campos binarios. Como es costumbre y como hemos visto en el curso, la parte más demandante en los sistemas de comunicaciones es en el receptor. Esta no es la excepción para los códigos BSH. Entonces, la parte más compleja va a ser la parte de codificación. Y en este caso, podemos encontrar diversos algoritmos que permiten decodificar códigos BSH. Se trata entonces de utilizar algoritmos que sean eficientes en términos de cómputo y además que puedan trabajar con grandes volúmenes de información. Conocidos algoritmos de codificación fueron propuestos por Peterson en 1960, por Gorenstein y Zierler en 1960, por Chiang en 1964, Forney en 1965, por Berlekamp en el 65 también. Este es tal vez el algoritmo más conocido de codificación de códigos BSH. Por Massey en 1965, un algoritmo bastante elegante, aunque menos usado que el de Berlekamp, y por Burton en 1971. Como veremos entonces, pues hay más de una opción para poder decodificar códigos BSH. En este curso veremos códigos de tamaño de bloque pequeño con la intención de comprender el funcionamiento y de tener un enfoque didáctico. Sin embargo, considerar que en los sistemas de comunicaciones digitales actuales, pues los tamaños de bloques son muy grandes y tiene que seguir el mismo principio que estamos estudiando en el curso para la decodificación. De estos algoritmos, los más eficientes son el algoritmo iterativo de Berlekamp, como les mencionaba, y el algoritmo de búsqueda de Chiang. De hecho, ambos se complementan. El algoritmo de búsqueda de Chiang sirve para encontrar las raíces de polinomios que son requeridas para encontrar errores en la decodificación de códigos BSH. Entonces, aquí están las portadas de los artículos originales de Alexis Hockenheim y de Bose y Choudhury. El primero fue publicado en la revista Chiffre en francés en 1959 y evidentemente el que tuvo después mayor difusión fue el que estuvo publicado en inglés por Bose y Choudhury en Information and Control en marzo de 1960. Veamos la definición de los códigos binarios BSH primitivos. La definición es la siguiente. Para cualquier par de enteros positivos, m y t, m mayor o igual que 3, t menor que 2 a la m menos 1, existe un código binario BSH con parámetros como sigue. El tamaño del bloque, como hemos manejado en el curso, es n, es igual a 2 a la m menos 1. El número de dígitos de redundancia es n menos k, como siempre lo hemos manejado, y esto va a cumplir la desigualdad. N menos k tiene que ser menor o igual que m por t, donde t sabemos que es la capacidad de corrección del código. Y la distancia mínima de min va a ser mayor o igual que 2t más 1. Esto no es sorpresa porque es la misma relación que hemos venido manejando durante todo el curso. Eso no cambia para los códigos BSH. Esta es la definición de un código binario BSH primitivo a la base. Y este es un código capaz de corregir hasta t errores en un bloque de n dígitos.
Esta es la gran bondad de los códigos BCH. Por eso fueron tan utilizados y han sido tan utilizados a lo largo de pues casi 62 años. Los códigos que hemos visto en el curso, particularmente los códigos de Hamming, todos los códigos de Hamming son capaces de corregir un solo error. Es decir, que la distancia mínima de los códigos de Hamming siempre es 3. Nos preguntamos entonces si con R dígitos de redundancia que hemos venido manejando somos capaces de corregir un error. Con el doble de dígitos de redundancia, ¿seremos capaces de corregir el doble de errores? La respuesta es de que sí. Y a medida de que aumenta el tamaño del bloque, el número de dígitos de redundancia puede irse reduciendo. Es decir, la relación no tiene que ser necesariamente lineal. Y esto es importantísimo porque esto va a hacer que los códigos BCH sean códigos parametrables. En un sistema de comunicaciones podemos decirnos que si en un canal de comunicaciones tenemos determinada tasa de error, entonces con base en esa tasa de error podemos escoger un código BCH que sea adecuado para nuestras necesidades. Una parte importantísima de los códigos BCH es determinar el polinomio generador. Y en el caso de los códigos BCH, el polinomio generador se va a especificar en términos de sus raíces en un campo extendido binario, 2 a la m. G de x, para los códigos BCH, es el polinomio de grado mínimo con coeficientes binarios que tiene a alfa cuadrada y así las potencias sucesivas de alfa hasta alfa a la 2t, donde t recordemos que es la capacidad de corrección del código. Entonces, G de x va a tener a esas alfas como raíces. Quiere decir que si evaluamos al polinomio generador en alfa elevado a esas potencias, siempre nos va a dar igual a 0 para i entre 1 y 2 veces la capacidad de corrección. Tomar nota de esto es lo que define los parámetros de los códigos binarios BCH primitivos. Bueno, esto también quiere decir que G de x tiene a alfa cuadrada y así hasta alfa a la 2t y a sus conjugados como raíces. Cuando vimos la parte de álgebra abstracta, vimos la definición de cuáles son los conjugados. Bueno, pues elevamos estos elementos a sus potencias sucesivas y también encontramos los conjugados. Phi i de x es el polinomio mínimo de alfa a la potencia i. Esto es importante porque a partir de los polinomios mínimos de cada potencia de alfa, vemos que las potencias de alfa son importantes porque son las raíces del polinomio g de x. Entonces, a partir de esas potencias de alfa vamos a determinar los polinomios mínimos y esas phi i de x, esos polinomios mínimos, nos van a servir para determinar el polinomio generador de un código BCH. La definición entonces para el polinomio generador de un código BCH es de que debe ser mínimo como un múltiplo de un conjunto de polinomios mínimos, phi 1, phi 2, así hasta phi 2t de x. Recordemos que t es la capacidad de corrección del código. Phi 1 es el polinomio mínimo correspondiente a alfa a la 1. Phi 2 es el polinomio mínimo correspondiente a alfa cuadrada y así hasta phi 2t, que es el polinomio mínimo correspondiente a alfa a la 2t. De tal manera que esto es lo que define el polinomio generador de un código BCH. LCM significa mínimo con un múltiplo, va a ser el mínimo con un múltiplo de ese conjunto de polinomios mínimos. ¿Qué es lo que necesitamos saber entonces primero para determinar el polinomio generador de un código BCH? Bueno, pues necesitamos saber sus parámetros. ¿Hasta cuántos bits necesitamos corregir? Una vez que determinamos t, entonces vamos a determinar el número de polinomios mínimos del cual tenemos que encontrar el mínimo con un múltiplo. Esta es la definición básica del polinomio generador. Sin embargo, vamos a aprovechar la estructura de este polinomio generador para simplificarlo. Ahorita les voy a mencionar cómo. Insistir que phi 1 de x es el polinomio mínimo de alfa a la potencia 1, phi 2 de x es el polinomio mínimo de alfa al cuadrado, y así phi 2t de x es el polinomio mínimo de alfa a la 2t. Si es un entero par, también podemos expresarlo así, como i igual a i' a la 2l, en donde i' es impar y l es mayor o igual que 1. Esto es importante porque nos va a servir entonces para simplificar la expresión del polinomio generador de un código BCH. Entonces, phi a la potencia i va a ser igual a phi a la potencia i' elevado a la 2 a la l. Y este es un conjugado de alfa a la i'. Esto quiere decir que alfa a la i y alfa a la i' tienen el mismo polinomio mínimo. ¿Para qué nos va a servir esto?
voy a poner esto como una pluma, nos va a servir para simplificar esta expresión del mínimo con un múltiplo para encontrar el polinomio generador. Significa que podemos eliminar los subíndices pares de esta expresión y con ello tener un polinomio generador de menor grado. Ahí tenemos, así expresamos que el polinomio mínimo phi de x es igual al polinomio mínimo phi de y' de x. Entonces cada potencia par de alfa, como mencionaba hace un instante, tiene el mismo polinomio mínimo que alguna previa potencia impar de alfa en la secuencia. Y esto nos permite reducir la expresión del polinomio generador a lo siguiente. G de x, ahora veamos, va a ser el mínimo con un múltiplo de phi 1 de x, phi 3 de x y así hasta phi 2t menos 1 de x. Solamente incluimos subíndices impares. Y esto es excelente porque nos permite simplificar la expresión del polinomio generador. Como el grado de cada polinomio mínimo es a lo más m, entonces el grado de g de x es a lo más m por t. Esto lo vamos a ver ahorita en algunos ejercicios que vamos a realizar. Si t es pequeño, entonces se va a cumplir que la diferencia n menos k, o sea el tamaño del bloque menos el número de bits de información, va a ser igual al producto de m por t. Los códigos de Hamming, como mencionaba hace un instante, son una clase particular de los códigos BCH. Los códigos de Hamming siempre permiten corregir un error. Y los códigos de Hamming, como son una clase particular de los códigos BCH, para ellos g de x va a ser igual al polinomio mínimo phi 1 de x. Esto quiere decir entonces que un código BCH para corregir un error es un código de Hamming. Como alfa es un elemento primitivo en el campo extendido de 2 a la m, entonces phi 1 de x es un polinomio de grado m. Aquí muestro una tabla de los polinomios mínimos de los elementos del campo de Galois extendido 2 a la m. Muestro para valores de m 2, 3, 4, 5 y 6, que son suficientes para resolver los problemas en este video y en los problemas de la tarea. Entonces vemos que la tabla contiene los valores de m en la primera columna, las raíces conjugadas de phi de x en la segunda columna, el orden del elemento que no lo vamos a utilizar en los ejercicios que vamos a realizar, pero es importante también remarcarlo, y el polinomio mínimo correspondiente. Entonces, estos nos van a servir para decir, este es el polinomio mínimo de tal potencia de alfa. Y esos polinomios mínimos de la columna de la derecha de cada tabla nos van a permitir encontrar el polinomio generador de un código BCH, que es la parte más importante que tenemos que realizar para determinar la parte del emisor. Estas tablas son tomadas de la referencia que está anotada abajo, Error Control Block Codes for Communications Engineers, de Charles Lee, de la editorial Artec House del año 2000. Vamos a hacer un primer ejemplo. Insistir entonces que aquí la importancia está en determinar cuál es el polinomio generador para un código BCH. Del tema de códigos cíclicos, sabemos que si tenemos el polinomio generador podemos determinar todos los polinomios de código y en consecuencia todas las palabras de código válidas. Un código BCH con parámetros 15.7, o sea 15 bits de tamaño de palabra de código y 7 bits de información, con distancia mínima igual a 5. Se trata aquí entonces de encontrar el polinomio generador. Dice, sea alfa un elemento primitivo de gf de 2 a la 4, y entonces 1 más alfa cuarta es igual a 0. Esto es el polinomio mínimo, el polinomio primitivo asociado a este campo. Los polinomios mínimos de alfa, alfa cúbica, aquí puse alfa quinta, pero en este ejemplo no utilizamos alfa quinta, son lo que sigue. Aquí tenemos entonces para m igual a 4, las potencias de alfa y los polinomios mínimos correspondientes. Estamos trabajando en gf de 2 a la 4, porque aquí tenemos que el primer parámetro del código BCH es 15. Entonces n es igual a 2 a la m menos 1. Así podemos determinar a m. m es igual a 4. 2 a la 4 es 16, menos 1 es 15. Una vez que determinamos esa m, sabemos en qué campo vamos a trabajar, en qué extensión del campo binario. gf de 2 a la 4. Tomamos esos valores de las tablas que mostré hace un momento y los vamos a utilizar para encontrar el polinomio generador. Entonces, vemos que phi 1 de x es 1 más x cuarta. O sea, phi 1 de x es el polinomio mínimo de alfa a la potencia 1. Aquí tenemos alfa a la potencia 1 y aquí está su polinomio mínimo. Por eso phi 1 de x es igual a eso. Ahora, phi 3 de x
Aquí lo tenemos, su polinomio mínimo es el que tenemos a la derecha, x cuarta más x cúbica más x cuadrada más x más 1. Ahí los tenemos. Solamente necesitamos de esos dos. Un código VSH para corregir patrones de error de tamaño hasta 2 y de bloque 15 va a tener el polinomio generador, que es el mínimo con un múltiplo de φ1, φ3, así hasta φ2t menos 1. ¿Quién es t? Bueno, t es la capacidad de corrección del código. La distancia mínima es igual a 5. Si la distancia mínima es igual a 5, ¿cuánto es t? 5 menos 1 es 4. 4 entre 2 es a 2. Entonces t, la capacidad de corrección de errores, es 2. Y entonces 2t menos 1, 2 por 2 es 4, menos 1 es 3. Solamente necesitamos dos polinomios mínimos, φ1 y φ3, para determinar el polinomio generador. Entonces el polinomio generador es el mínimo con un múltiplo de φ1 y φ3 de x, lo cual, pues como son dos polinomios irreducibles, ya no los podemos expresar de otra manera, ya no los podemos factorizar, y además son polinomios distintos. El mínimo con un múltiplo se reduce simplemente a la multiplicación de ellos. G de x es igual a φ1 de x por φ3 de x, que al multiplicarlos, a ustedes les toca verificarlo eso en papel. G de x para este código VSH 15.7 con distancia mínima de 5 es 1 más x cuarta más x sexta más x séptima más x octava. Entonces este es el código VSH 15.7 con m igual a 4, ya lo vimos. R es igual a 8, que es el número de dígitos de redundancia, y vemos que este es el grado de x. K lo vemos de los parámetros del código VSH. Entonces K es igual a 7 y la distancia mínima es mayor o igual que 5. En el caso de los códigos VSH primitivos, tenemos que su distancia mínima es igual al peso del polinomio generador. Entonces, como g de x es de peso 5, la distancia mínima es de 5 y la capacidad de corrección, como podemos comprobar ahí, es igual a 2. Bueno, este es un ejercicio completo entonces para determinar el polinomio generador de un código VSH 15.7. Ahora, ¿qué pasa si deseamos aumentar la capacidad de corrección del código? Tenemos que aumentar la distancia mínima. Vamos a ver entonces un ejemplo de un código VSH 15.5. Tenemos 15 dígitos para tamaño de bloque, 5 dígitos para el número de dígitos de información y una distancia mínima de 7. Entonces, para aumentar la capacidad de corrección hasta 3, el código VSH va a tener estos parámetros. Tenemos ahí que seguimos trabajando sobre el mismo campo porque el tamaño del bloque sigue siendo el mismo. G de x sabemos que es el mínimo con un múltiplo de φ1, φ3 así hasta φ2t menos 1. Sabemos que t, ahora, ¿cuánto es t? T es igual a 3. Entonces, 2t menos 1, 2 por 3 es 6, menos 1 es 5. Requerimos ahora de φ1, φ3 y φ5. φ1 es el polinomio mínimo correspondiente a alfa a la 1. φ3 es el polinomio mínimo correspondiente a alfa cúbica. Y φ5 es igual al polinomio mínimo correspondiente a alfa quinta. Los desplegamos, ahí los ponemos. Va a ser el mínimo como un múltiplo de esos, va a ser el producto entonces de esos tres polinomios. Y vemos que g de x es igual a 1 más x cuadrada más x cuarta más x quinta más x octava más x décima. Tenemos ahí los parámetros, m es igual a 4, r es igual a 10 dígitos de redundancia, lo vemos simplemente al restar 15 menos 5, que son los parámetros del código. K es igual a 5, también de los parámetros del código. Tenemos la distancia mínima, que es igual a 7. Entonces, con un código así podemos aumentar la capacidad de corrección, pero el número de dígitos de información también se reduce. Ese es el compromiso. Como estos son códigos cíclicos, pues también podemos determinar la matriz de verificación de paridad. Aquí vamos a aprovechar entonces la simplificación que vimos para determinar el polinomio generador g de x. Cualquier polinomio del código va a tener como raíces, como lo mencioné al inicio del video, a alfa cuadrada y así hasta alfa a la 2t y a sus conjugados. Esas van a ser las raíces del polinomio, de cualquier polinomio de código. Y esto es porque cualquier polinomio del código es un múltiplo de g de x. Y g de x tiene a esas alfas como raíces. Entonces, y también de todos los polinomios mínimos, φ1, φ2 hasta φ2t de x. Cualquier polinomio de código, v de x, tiene el elemento primitivo alfa a la i como raíz, lo que se puede escribir así. Si evaluamos el polinomio de código v de x en la potencia alfa a la i, pues vamos a tener que el resultado va a ser 0 porque es una raíz de este polinomio. Y esto lo podemos escribir en forma de vector por vector, como lo vemos aquí en pantalla. Es igual a 0.
Esto pues nos permite formar la siguiente matriz. Sabemos entonces que cualquier palabra válida de código tiene un síndrome igual a 0. La ecuación que está en la diapositiva anterior representa eso. Entonces eso nos permite desplegar la matriz de verificación de paridad H. Vemos como aquí en el primer renglón tenemos potencias sucesivas de alfa. Alfa a la 0, alfa cuadrada, así hasta alfa a la n-1. Y en los renglones también vamos aumentando las potencias de alfa hasta alfa 2t. Si v es un vector del código, entonces se va a cumplir que su síndrome es 0, como hemos visto durante todo el curso. Y entonces el código BCHNK es el espacio dual de renglones de H, y esta matriz H es su matriz de verificación de paridad. Si tenemos alguna I y J, entonces alfa a la J es el conjugado de alfa a la I, y si evaluamos un polinomio de código en esos valores de alfa, sabemos entonces que eso es igual a 0, como lo acabo de mencionar. Esto quiere decir que el producto interno de V con el iésimo renglón de H va a ser 0 debido a la definición de síndrome, y esos renglones pueden omitirse al construir H, que se va a convertir en lo siguiente. Así como hicimos para el polinomio generador, pues también podemos simplificar el número de renglones de la matriz de verificación de paridad. Vemos ahí cómo excluimos las potencias pares en los renglones. Tenemos alfa, alfa cúbica, alfa quinta, así hasta alfa a la 2t menos 1. Lo mismo que hicimos con el polinomio generador, podemos hacer con la matriz de verificación de paridad H para simplificarla. Entonces, si nos pide la matriz de verificación de paridad, podemos desplegarla como se muestra aquí en pantalla. Cada elemento de H está en el campo de Galois extendido 2 a la m y puede representarse como una m tupla acomodada como columna. M tupla significa pues m bits de cada tuple. Ahora muestro una tabla de códigos BCH tradicionales de tamaño menor que 2 a la 10 menos 1. Entonces en las columnas vemos a m, a n, a k y a t, que son valores útiles para determinar los parámetros de los códigos BCH. Y a partir de estas tablas podemos entonces escoger un código BCH que se adapte a nuestro sistema de comunicaciones. Por ejemplo, si tenemos un sistema de comunicaciones que requiere tamaño de bloque de 255, estas son, hacia abajo, todas las opciones que tenemos. Aquí continúo. Para poder diseñar nuestro sistema de comunicaciones con base en la tasa de error percibida en el canal. Y esos son los parámetros que podemos escoger para el código BCH. Nos faltaría solamente determinar cuál es el polinomio generador, implementarlo en hardware y echar a andar el sistema. Esta es la continuación hasta n igual a 1023. Veamos un ejemplo más. Este es un código BCH 3116. Con respecto a los dos ejemplos anteriores, estamos aumentando el tamaño del bloque. Determine el polinomio generador del código binario BCH 3116 capaz de corregir patrones de hasta t igual a 3 errores. Necesitamos, ya que t es igual a 3, necesitamos 3 polinomios mínimos. Ahí tenemos los parámetros del código. N igual a 31, como nos lo indican. M es igual a 5 porque tenemos que elevar 2 a la potencia 5, que es 32, menos 1 es 31, que es el tamaño del bloque. La distancia mínima es igual a 7 y K es igual a 16 con base en los parámetros del código. G de X sabemos que es el mínimo con un múltiplo de phi1, phi3, así hasta phi2t menos 1 de X. Y entonces requerimos solamente de 3 polinomios mínimos, pero ahora vamos a trabajar en la extensión del campo de Galois 2 a la 5. ¿Por qué? Porque el tamaño del bloque aumentó. 2 a la 5 es 32, menos 1 es 31, que es el tamaño de bloque en este código. Vamos a utilizar entonces estos polinomios mínimos. Phi1 de X es el polinomio correspondiente a alfa a la 1, aquí está. Phi3 de X es el polinomio correspondiente a alfa cúbica, y Phi5 de X es el polinomio correspondiente a alfa quinta. Los desplegamos, ahí está. Este es el producto. Y les pido a ustedes que realicen este producto en papel para comprobar que g de x es igual a x a la 15, más x a la 11, más x a la 10, más x novena, más x octava, más x séptima, más x quinta, más x cúbica, más x cuadrada, más x más 1. Ya teniendo el polinomio generador podemos determinar todos los polinomios de código con base en los polinomios de información. Regresemos al caso del código BCH 15.7 para el cual ya determinamos los parámetros. Nos dicen encuentra el polinomio generador del código binario BCH 15.7. ¿Cuáles son las raíces de g de x? Lo hemos mencionado 3 veces en este video.
Suponiendo que el polinomio de información u de x es igual a x más x cuadrada, calcula el polinomio de código generado. ¿Cuál es la solución? Pues ya sabemos quién es el polinomio generador porque ya lo determinamos previamente, es ese. La raíz de g de x nos preguntan, voy a decirlo por cuarta vez. Como t es igual a 2, entonces g tiene como raíces a alfa, alfa cuadrada, alfa cúbica, hasta alfa cuarta. 4 es igual a 2 por t. 2 por 2 es 4. Esas son las raíces del polinomio g de x. Ustedes lo pueden comprobar. Si ustedes se toman el campo de Galois extendido 2 a la 4, tienen todas las potencias de alfa y evalúan a esas alfas en g de x, van a ver que evaluando a g de x en esas alfas va a ser igual a 0, porque son raíces. Nos piden calcular el polinomio de código generado. Aquí lo voy a encontrar en forma sistemática. Entonces sabemos que multiplicamos el polinomio de información por x a la r y le sumamos x a la r por u de x módulo g de x. O sea, le tenemos que sumar el residuo, recordemos, para obtener polinomios de código en forma sistemática. R es 8, entonces es x octava por x más x cuadrada y le sumamos el residuo de dividirlo por g de x. Les pido que lo hagan en papel para comprobar que el polinomio de código en forma sistemática es 1 más x cuadrada más x cuarta más x séptima más x novena más x décima. Bien, el siguiente tema va a ser de codificación de códigos BCH, que lo mostraré en el siguiente video. Gracias por su atención.